al final, y cuando nos dimos cuenta era la 1 de la tarde, ¿verdad? Pero la verdad que se pasó un ratito muy agradable. Entonces voy a ver si puedo compartir. Es que nunca he utilizado este Teams. Vamos a ver. Ahí estarán viendo la presentación. De momento no, compañero. Ahí sí, No. César. Sí, ok. Más bien para entender el mensaje, voy a empezar por esta, mejor. Ok, nuestra actividad la damos con su nombre: herramientas de precisión para la nutrición del cultivo de café. La misma pues la desarrollamos en la parcela demostrativa que tenemos en la cooperativa, en coordinación ahí con Jorge Adrián y suministros. Este año iniciamos el trabajo de nuestro paquete tecnológico en una parcelita, que obviamente pues no estamos viendo resultados aún porque apenas llevamos 2 aplicaciones y nuestro trabajo está enfocado pues a mediano o largo plazo, básicamente en producción, no en maquillaje de planta, ¿verdad? El mismo se llevó a cabo el viernes 6 de agosto, en donde tuvimos una participación de unos 20 productores, aparte de, bueno, compañeros ahí, miembros del comité de educación, del consejo, Armando y Jorge Adrián también nos acompañaron por ahí un ratito, y Esteban, inclusive Mauricio también. Nosotros tratamos siempre de hacer un poquito dinámica las actividades. En este caso, realizamos tres estaciones, las cuales las dividimos de la siguiente manera. La primera estación era la estación de calibración de equipos para aplicaciones, donde vimos el tema de boquillas, de cobertura en lo que son aplicaciones con papel hidrosensible, que es una técnica muy interesante, que ojalá que en alguna otra actividad que podamos realizar, pues más productores nos acompañen para poder ver exactamente, pues eso, la cobertura que tenemos en una aplicación con un equipo convencional, ¿verdad? Y poder ver o analizar qué efecto o control estamos teniendo, por ejemplo, con Roya o con antracnosis con nuestra cobertura en el cultivo. Además de eso, pues se aprovechó también y se presentaron todos los equipos que tenemos de la línea Guaraní, desde la bomba de espalda, la granuladora, la bomba de motor y todos sus accesorios. Acá pues voy a ser un poquito más breve porque ahorita en la otra presentación es donde toco un poquito más amplio el tema, que es la estación de calidad de aguas. Igual para aplicaciones damos mucho énfasis en esto porque realmente el agua es el vehículo para las aplicaciones de los nutrientes y los fitoprotectores. Y el agua tiene características interesantes que la pueden hacer un vehículo para que el producto llegue a la planta, o bien más bien un vehículo que impida que el producto llegue a la planta por condiciones de pH o dureza, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí hablamos un poquito también de calidad de aguas. Y también hablamos de la nutrición foliar con el paquete tecnológico que manejamos. Eso fue a cargo del ingeniero Felipe Zamora. Nosotros siempre tratamos en todas las actividades
pues no enfocarlas directamente a nivel comercial, ¿verdad? O sea, si manejamos una línea de un paquete tecnológico, pero tratamos de no enfocarlo directamente solamente en el paquete tecnológico, sino que lo que nos gusta es pues dejar un mensaje a nivel general. Y el mismo es, en este caso, proyección de la actividad cafetalera a mediano plazo, básicamente todo lo que hablamos de agricultura de precisión, de la nutrición, realmente es ir mejorando cada día nuestra actividad, ¿verdad? Y lo importante pues de proyectar nuestra actividad a mediano o largo plazo. Realmente nuestras fincas son una empresa y nos tienen que generar, y todas las empresas no están pensando en mañana o en la otra semana, las empresas están pensando en su desarrollo a 1, 3, 5 años, ¿verdad? Y eso es lo importante de poder nosotros mismos proyectar nuestra actividad cafetalera en ese periodo también, ¿verdad? Porque realmente de nosotros depende que en este caso la cooperativa pues siga caminando también, ¿verdad? Entonces por ahí lo quisimos enfocar un poquito. Entonces vamos a ver ya más detallada la actividad. Un segundo. Ok, a nivel de nutrición, nosotros siempre tratamos de enfocar la importancia del balance nutricional que tienen que tener las plantas. Nosotros damos mucho énfasis a nivel general, o a nivel cultural, perdón, de nitrógeno, fósforo, potasio, básicamente, ¿verdad? Pero realmente son muchos más elementos los que intervienen en los procesos fisiológicos de las plantas. Y acá hay algo muy interesante que yo siempre presento este cuadrito. La cantidad de nutrientes que intervienen, podemos ver acá que los tenemos divididos en tres colores. Este verde que vemos por acá, oxígeno, carbono y nitrógeno. Esos tres elementos son el 96% de la nutrición de la planta. Y vean qué interesante, ese 96% de nutrición nos lo da la naturaleza, nosotros no tenemos que aportarlo. O sea, nosotros nada más tenemos que aportar apenas un 4% de la nutrición. Y ese 4% se divide en elementos mayores y microelementos. Pero como les decía, casi que nada más tenemos chip de NPK, ¿verdad? Pero en este caso, aparte de NPK, los demás elementos también hacen funciones específicas como un calcio, un magnesio, un azufre, o los microelementos, molibdeno, cobre, zinc, manganeso, boro, hierro, cloro. Lo importante aquí de detallar es que apenas es un 4% lo que nosotros tenemos que incidir, pero ese 4% es muy sensible, y sensible por todos lados, sensible por el lado de que tiene un alto costo, ¿verdad? Una nutrición edáfica, por ejemplo, y más en estos días que ha subido tanto el precio del fertilizante, pues sus costos son bastante altos, pero apenas es un 4%. Imagínense si eso fuera un 50% del aporte que tuviéramos que realizar nosotros. Fuera prácticamente pues imposible lograr suplir esa nutrición a nivel económico, ¿verdad? Y lamentablemente en algunos casos, y también lo hacemos mal, o lo hacemos de una manera desbalanceada. ¿Qué es una manera desbalanceada? Aportamos muchos macronutrientes, pero no pensamos nunca en los elementos menores. O sea, una aplicación de un hierro, o de un cobre, o de un manganeso, eso solo si un análisis foliar nos lo indica, o en el caso del manganeso siempre decimos, no, eso es fitotóxico porque los suelos de nosotros están completamente llenos de manganeso, ¿verdad? Pero realmente todos los elementos tienen aportes importantes, aunque sus concentraciones sean muy bajas, esas mínimas concentraciones hacen que los procesos fisiológicos se lleguen a desarrollar.
Para cada etapa de los cultivos, al igual que también de los seres vivos, pues tenemos un gasto energético distinto. Siempre proyecto esta imagen donde vemos un niño, un joven y unas personas mayores, simplemente para ejemplificar que tenemos eso, un gasto energético completamente distinto. Ese niño va a tener un desarrollo muchísimo más acelerado que cualquiera de las otras personas. Va a necesitar formar estructura, entonces necesita mucho macroelemento para lograr desarrollar su sistema esquelético, por ejemplo. Y en contraposición, vemos a las personas mayores que no van a necesitar eso. Básicamente ellos lo que ocupan es pues un mantenimiento o preservación, ¿verdad? En donde vamos a necesitar no tanto elementos estructurales como en la primera etapa. Entonces es algo, un ejemplo muy sencillo para indicar que las plantas, al igual que nosotros, somos seres vivos y tienen también distintos estadios de desarrollo. Y en esos estadios de desarrollo vamos a tener necesidades completamente distintas de nutrición. Acá ejemplificamos el ciclo fenológico del cultivo de café en dos partes. En la parte de arriba vemos el ciclo fenológico desde semilla hasta senescencia, o sea, hasta poda en el caso de nosotros con el café. Y en la parte de abajo vemos realmente el ciclo reproductivo del café, desde la diferenciación de yema floral acá por la izquierda, antesis de la floración, formación de grano, o desarrollo activo de grano, y la maduración del mismo. Para cada una de estas etapas, podemos decir que necesitamos los mismos elementos. Sí los necesitamos de todos los elementos, pero los necesitamos en concentraciones distintas. Y es muy importante tener en cuenta el elemento que necesito en específico momento para que la planta lo tenga disponible, poder dárselo a la planta, que lo tenga disponible, porque en el momento que la planta inicia un ciclo fenológico, inicia un proceso, ella no se puede quedar esperando a que le apliquemos un fósforo, un potasio, un calcio o un boro, sino que ella realiza su proceso, ¿verdad? Y al no tener el elemento disponible, pues lo realiza a medias el proceso fisiológico. Por eso es muy importante desarrollar planes de prácticas agrícolas en los cultivos. Y eso es básicamente lo que nosotros presentamos en el día de campo. Acá hay una justificación. Esto es un ejemplo muy interesante porque es el mismo cafetal, solo que está en dos periodos completamente distintos y ciclos fenológicos completamente distintos. Tenemos el gráfico de la izquierda, ese cafetal en el 2016, y el gráfico de la derecha en el 2017. Aparte de la diferencia en años, tenemos que en el 2016 era un cafetal 100% vegetativo, estaba en crecimiento. Para el 2017 ya teníamos un café con cosecha, ya tenía su proceso de cosecha. Entonces podemos ver que a nivel vegetativo, en la izquierda tenemos un desgaste muy fuerte de fósforo, de magnesio, de cobre y poquito pero mínimo de calcio. Básicamente son los elementos que actúan directamente en la formación vegetativa. Pero ya en el 2017 vemos que las deficiencias se marcan más en muchos otros elementos y se marcan también en un fósforo, se marca en un magnesio, y tenemos elementos que empiezan ya pues una deficiencia bastante importante, como es el boro o como es el hierro también. Vean qué interesante acá, como decía hace rato, es un elemento hierro, lo metemos solo por un análisis foliar, ¿verdad? Y es un elemento que incide directamente en lo que es floración y formación de la semilla. Entonces, por eso tenemos esa necesidad tan grande de elementos, llegando hasta -25 al final del año. Bueno, eso fue lo que no comenté. En el gráfico podemos ver 3 colores en cada uno de ellos. Eso indica que hicimos 3 análisis foliares.
uno en mayo, uno en julio y uno en octubre, en el caso del 2016. Y en el caso del 2017 realizamos uno en marzo, uno en junio y uno en octubre. ¿Qué es lo interesante de esto o de poder realizar estos análisis? Esto nos puede dar las necesidades que voy teniendo con la planta o en el ciclo del cultivo para poder ir pues corrigiendo esas deficiencias y permitiendo que el cafetal se vaya desarrollando de la mejor manera, ¿verdad? Nosotros logramos hacer todo este proceso por un periodo de 5 años, en el cual pues, nos generó muchísima información. No lo hicimos en 3 periodos, lo hicimos en 4. O sea, no hicimos solo 3 análisis foliares en el año, sino hicimos 4 y sacamos los elementos determinantes en cada una de esas etapas y la concentración de cada una de esas etapas para sacar un paquetito nutricional a nivel foliar que ese está registrado y pues también para tener herramientas para las mejores recomendaciones a nivel de fertilización a suelo que se puedan dar. Entonces, acá, bueno, tenemos los elementos que se nos empezaron a marcar. Fósforo se siguió marcando. Calcio se hizo más fuerte la deficiencia. Magnesio se mantuvo la deficiencia. El potasio empezó una fuerte deficiencia también. El hierro, el cobre y el boro. Importante destacar que esto es un cafetal de Obatá. Entonces, las extracciones de estos materiales son muy, muy fuertes y en este caso la nutrición que se manejó fue la misma de un cafetal convencional. Entonces por eso tenemos esas necesidades tan grandes de nutrientes. ¿Qué es lo importante de ejemplificar acá? Que con nuevos materiales podemos tener rendimientos muy, muy altos, pero así tenemos que hacerle el aporte nutricional porque la absorción de ellos es muy, muy fuerte. Y a diferencia de los materiales convencionales, un material de alta productividad, si no le aportamos lo que realmente requiere, la planta se daña. En cambio, los materiales que manejamos normalmente no le aplicamos lo que realmente requieren y pues ahí van a media máquina, ¿verdad? Entonces, todavía son cultivos mucho más precisos de los que estamos acostumbrados al día de hoy. Entonces, como les decía, son cuatro productos los que logramos con la investigación de esos 4 periodos lograr sacar, como es el prefloración, amarre y cuaje, desarrollo activo y llenado y maduración. Son productos que vienen específicos para cada una de esas etapas. En el caso del llenado y maduración, además de ayudarnos a lo que es la homogenización de la maduración, también nos ayuda a preparar las yemas florales del siguiente periodo de floración. Entonces es una nutrición muy, muy completa la que se logró desarrollar. Con la ventaja de que en un solo paquetito van los 13 elementos que necesita la planta en la concentración que la necesita en ese momento en específico. Como les decía, para lograr ese diagnóstico, realizamos muestreos foliares por 5 años, bueno, acá indicaba 4, y en 4 periodos de tiempo en el año, o sea, para una prefloración, un amarre y cuaje, un desarrollo activo y un llenado de maduración. Obviamente también utilizamos la herramienta de análisis de suelo a inicios de año para medir concentraciones en solución de suelo. Y también utilizamos la interpretación de interacciones nutricionales. Los análisis foliares que nosotros manejamos no se quedan solo con el resultado que nos da el laboratorio de la UCR, que es el que utilizamos, donde nos dice el valor de cada uno de los elementos o la concentración, sino que utilizamos un sistema en donde vemos la interacción de los elementos, porque realmente un boro, por ejemplo, por sí solo no va a hacer nada en una floración si no tenemos buenas concentraciones de zinc o no tenemos buenas concentraciones de calcio. O un potasio no va a hacer nada en llenado si no tenemos buenas concentraciones de calcio, buenas concentraciones de boro para que nos ayuden con ese crecimiento. Entonces, básicamente el DRIS nos mide la interacción de todos los elementos para que
en su concentración, la mejor recomendación es que anden balanceados en la planta. Obviamente también utilizamos las curvas de absorción del cultivo, y obviamente las visualizaciones de campo. Como les decía, entre las ventajas que tiene el producto y todos los elementos en un solo paquete, una alta concentración. Estos productos son productos con tecnología de quelatación de DTA. Este quelato lo que me permite es tener productos o elementos mezclados en un producto con concentraciones bastante altas, con mínimo o nulo efecto de toxicidad en la planta, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos un fósforo al 30%, un potasio al 40%, un boro al 22%, un calcio al 10%, un hierro al 10%, un cobre al 12%. Entonces, lo que hace, pues, una versatilidad en la cantidad de mezclas que podemos realizar. Y bueno, y como la información salió pues de acá mismo, la investigación y todo, los productos son exclusivos para Costa Rica o para las necesidades de la caficultura costarricense. Lo que se ha hablado mucho y ese día se conversó muchísimo en el día de campo, la dosificación. Realmente son productos que ese paquete es una presentación de 2 kilos que se sacó en esa presentación teniendo la premisa que gastamos 2 estañones por hectárea, pero no es la realidad de la zona. Ahí andamos gastando en algunos casos 4, 5, hasta 6 estañones. Entonces, por eso hacemos la recomendación por hectareaje, que son 4 kilos por hectárea. A lo que andamos en promedio y lo que conversamos ese día, lo que debemos utilizar por estañón es 1 kilo de producto, o sea, paquete para 2 estañones para salir con esos 4 kilitos por hectárea, básicamente. Bueno, acá se metió algo de enmiendas, pero ese día no lo tocamos. También para ver con el tiempo, vamos a la otra partecita, es la de calidad de aguas. Segundo. Vamos a ver. Ok, esto fue una de las estaciones que generó más conversación, la estación de calidad de aguas, que es algo a lo que realmente le prestamos el menor cuidado, la menor importancia. O sea, asumimos que el agua sí o sí nos tiene que ayudar al transporte de los productos en una aplicación foliar, pero realmente el agua tiene características propias que debemos tratar para lograr que ese efecto se dé, ¿verdad? Entre las características se dividen en 2, físicas y químicas. En cuanto a características físicas del agua, tenemos tensión superficial. Tensión superficial es básicamente la propiedad que tiene el agua de formar una gota, sea donde sea que caiga, ella va a tender a formar gota. Dispersión, humectación, penetración, control de espuma, esos son puntos importantes que debemos tener para la aplicación de agroquímicos, pero el punto con el que se empieza es tensión superficial, o sea, evitar que se forme gota. Si yo no controlo la tensión superficial, voy a hacer una aplicación y toda la aplicación se me va a lavar porque la gota no la va a absorber la planta, ¿verdad? Entonces es importante la adición de un buen coadyuvante para
para lograr romper esa tensión y que la planta logre absorberla. Eso a nivel de características físicas, y a nivel de características químicas está el pH y la dureza de las aguas, que en este caso, bueno, dureza es un tema que no se conoce mucho. Básicamente son concentraciones de elementos que arrastran las aguas desde sus fuentes. Generalmente son nutrientes, son metales que llegan a interactuar con el medio cuando estamos haciendo un estañón. Y el pH, pues sí lo conocemos mucho y se maneja muy bien, que debemos tener un pH medianamente ácido para las aplicaciones. Entonces, para lograr esas características, lo importante es utilizar un producto que normalmente nosotros teníamos el concepto de pega, o le llamábamos pega, pero realmente coadyuvante es un poco más amplio que una pega, que es una combinación de químicos tensoactivos destinados a mejorar la actividad biológica de un pesticida debido a interacciones básicas con el pesticida o con el medio donde va dirigido. Entonces un coadyuvante me tiene que ayudar a romper la gota, a que se disperse, a que penetre en la planta, y además de eso me tiene que ayudar también a controlar el pH del caldo de aplicación y también eliminar la dureza de las aguas. En las aguas de uso agrícola, el 98% está determinado, el 98% de esa calidad de agua está determinada por sedimentos, arcillas, minerales y nutrientes. Todo esto lo puedo resumir en dureza, ¿verdad? Que todas estas partículas son nutrientes, y esos nutrientes son dureza en las aguas y el pH. Eso va a incidir directamente en la actividad del fitosanitario o el producto que estemos aplicando. Entonces la calidad de agua está determinada por el pH y la dureza. A nivel de pH, el pH se mide en rangos numéricos o exponenciales de 1 a 14, siendo un pH neutro el pH 7. A nivel de aplicaciones foliares, el pH tiene que andar en un promedio de 5.5 para el óptimo aprovechamiento de los productos, y ahorita vemos por qué. Si está inferior a 4, se dice que es un pH ácido. Si está superior a 8, se dice que es un pH alcalino. Algunos ejemplos que podemos dar, por ejemplo, muy rápidamente, los jugos gástricos tienen un pH de 2, o los cítricos o limón tiene un pH de 3, la cerveza tiene un pH de 4. Los fluidos corporales como el plasma, el sudor, las lágrimas tienen un pH neutro, es un pH de 7. Los detergentes, los jabones, son a base de potasio, esos tienen un pH alcalino, es un pH de 10, o el amoníaco, que tiene un pH de 12. Y en el caso de la dureza, como les decía, es concentración de iones en el agua, de nutrientes como calcio, magnesio, hierro o cloro, y se expresa en partes por millón. Entonces la concentración de esos nutrientes nos va generando partes por millón de dureza. Que con mínimas partes por millón yo no tengo problemas, pero después de una cantidad de 40 partes por millón de dureza en las aguas, ya empiezo a tener degradación de moléculas, más que todo plaguicidas, llámese fungicida, insecticida, herbicida, que casualmente pues, son los más caros que utilizamos y por el cual hacemos una aplicación, ¿verdad? No hacemos una aplicación por nutrición, básicamente más bien aprovechamos la aplicación del fungicida, por ejemplo, para aplicarle nutrición a la planta. Esto básicamente ejemplifica el efecto de dureza sobre una molécula. Este es el triclorfón. Al adicionarle agua alcalina y dureza, se quiebra completamente la estructura de esa molécula y realmente ya no es lo mismo, no es la misma molécula que yo estaba aplicando, ¿verdad? Y eso pasa con cualquier plaguicida que yo aplique, y se me va a degradar en algún lapso de tiempo. Y acá tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, un menomil, un pH ideal es de 5,
Si ese pH está en 12, lo que me va a durar el producto realmente activo son 12 minutos. Si tengo el pH de ese producto en 6, me va a durar apenas 6 horas. Por ejemplo, un clorothalonil, el pH ideal de aplicación es 5, y al igual que el benomil, un pH de 7 solo me dura 12 minutos, y un pH de 6 me dura 8 horas. Entonces, estos son algunos ejemplos del por qué debemos darle importancia al pH y la dureza de las aguas, ¿verdad? Realmente a veces hacemos caldos de aplicación, no estamos claros en el pH que tiene esa agua y aplicamos un clorothalonil, por ejemplo, y no duramos menos de 10 minutos aplicando el estañón, ¿verdad? Nos llevamos hasta 2 o 3 horas. Entonces, prácticamente después de la segunda bomba en adelante, ya el producto efectivo que estamos aplicando es mínimo, ¿verdad? Y por eso después vemos que los controles en enfermedades son también raquíticos. Eso básicamente es un ejemplo sobre la pérdida de glifosato por efecto dureza en las aguas. Entonces, por ejemplo, esto fue una función o una ecuación que formuló un ingeniero para determinar esa pérdida en el caso del glifosato, que es la molécula que más se degrada por la dureza. Ese herbicida es el que más problemas tiene. Entonces formuló esta ecuación en la que se hace lo siguiente: se multiplica el volumen de agua por la concentración de dureza por un factor constante, que es el 0.00047 entre la dosis de glifosato por hectárea, para determinar realmente el porcentaje de pérdida de ese glifosato. Entonces, en este caso, en este ejemplo, el productor utiliza 200 litros de volumen de agua. La dureza que marcó esa finca fue de 230 partes por millón, un pH de 7.5. Por la constante dividido entre la concentración de glifosato, que básicamente todos conocemos que es 0.35 o 35%. Eso me dio una efectividad de un 62%, o bien una pérdida de un 38% del ingrediente activo, en donde realmente para tener el efecto de 1 litro debería aplicarle 1,5 litros prácticamente del producto. Entonces, ¿qué debe hacer un buen regulador de pH dureza o un buen coadyuvante? Un buen coadyuvante debe reducir las concentraciones de sales generadoras de dureza, y a nivel de pH me tiene que hacer dos características: me tiene que acidificar el agua y me tiene que también mantener ese pH pues ácido, por decirlo así, o sea que tenga un efecto de amortiguamiento o buffer, que se llama. ¿Eso qué es? Eso lo que indica es que yo bajo el pH a 4 y empiezo a agregar y agregar productos, y hay productos como los potasios, como ejemplifiqué hace ratos con el jabón, que me suben el pH, o boro, el boro también sube el pH. Entonces, si el producto, el coadyuvante, no tiene efecto de amortiguamiento, tengo el pH en 4, pero al agregar el potasio, por ejemplo, me va a subir a 8. Y ya en un pH de 8, la duración efectiva de la molécula de fungicida va a ser de menos de 10 minutos, ¿verdad? Todo lo importante de lograr mantener ese pH. Y para finalizar, pues el orden de mezcla de los productos, según la recomendación que siempre hacemos nosotros. Lo más importante es primero tratar las aguas, ya teniendo un pH, una dureza controlada, un pH balanceado. Podemos empezar a adicionar los productos, ya que hay productos que son muy sensibles a los cambios de pH, y realmente con 2 cambios de pH, un producto como un hormonal, por ejemplo, se va a degradar su molécula y va a perder funcionalidad. Entonces, la recomendación de nosotros siempre es ir aplicando el estañón del producto más líquido al menos líquido, por decirlo así, ¿verdad? Entonces empezamos aplicando los productos solubles, como los SP o SL, a nivel de líquidos. Después podemos irnos aplicando los productos emulsificables, como los EC o los fungicidas lechosos, por decirlo así, como una carbendazina o un ópera,
esos se aplican de segundo. Y por último se aplican todos los polvos, sean WP, SC o FW, como por decirlo así un Fitosan o un Antracol o un Polygram, o nuestra línea de nutrición también, eso se debe aplicar de último para la mejor homogenización de la mezcla. Básicamente, pues eso es lo que tenía bien resumido de la actividad que realizamos. No sé si hay alguna consulta con respecto a esto, algún comentario. No, César, de mi parte agradecerle, de parte de la cooperativa agradecerle por esta retroalimentación. Es un poco más complicado realizarlo virtual porque ahí lo hicimos muy ejemplificado y todo, pero Exacto. también es una forma de retroalimentar todo el día de campo que tuvimos en días Exacto. anteriores. Agradecerle, César, nuevamente. Tenemos el pendiente el análisis o el taller de aguas que vamos a hacer aquí en suministros. En estos días lo vamos a gestionar para que todos los productores puedan traer su muestra de agua para realizarle todo el análisis. Ahí lo estamos conversando. No sé si algún don Anselmo o alguien quiere participar con respecto a alguna consulta que tengan para César Solís. Bueno, compañeros, don César, muchísimas gracias. En realidad es un complemento de lo que vimos el día de campo. Los compañeros que pudieron asistir pudieron ver todo esto en forma presencial, cómo se hacía el análisis de las aguas, cómo se iba controlando poco a poco lo que era el pH, la dureza, también sobre los productos. O sea que en realidad pues lo ideal sería asistir a los días de campo, ¿verdad? Para ver todo esto presencialmente y poder, digamos, sacar uno sus propias conclusiones para la aplicación de agroquímicos que en realidad pues son bastante caros, ¿verdad? Y muchas veces pues estamos desperdiciando dinero. Entonces, sí, no, agradecerle el tiempo que nos ha dedicado, tanto en el día de campo como hoy, y esperamos que pronto lo volvamos a tener en otra participación. Claro que sí, como les indicaba aquel día, nosotros estamos ahí disponibles para, pues, en lo que podamos colaborar con la cooperativa, ¿verdad? Y lo que son estas actividades nos gustan muchísimo por eso, por tratar de generar algo positivo para los productores, ¿verdad? Que se lleven alguna idea nueva o también algún conocimiento nuevo que les ayude en la actividad que están realizando, ¿verdad? César, antes de finalizar, sería importante acotar que la parcela de don Jaime Solís, su padre, utiliza estos paquetes tecnológicos y obviamente la fertilización macro como la hacen ustedes. Sería importante, no sé si en alguna oportunidad yo voy a hablarme con don Jaime, pero sé que va a estar muy anuente que este grupo, Familias Productoras con Visión, podamos visitar y ver en campo todo el tema de manejo, cómo se ha transformado la finca en los últimos 3, 4 años, con este paquete tecnológico y todo el trabajo de aguas que han realizado. Claro, realmente es un trabajo integral, ¿verdad? Lo que nosotros realizamos, o sea, un trabajo integral empezando desde poda, nutrición, formación general de la planta. A nivel de nutrición, pues se tuvieron que hacer varios ajustes también. Hemos tenido muy buenos resultados. Tuvimos incremento constante de cosechas por 4 años consecutivos, llegando a un pico máximo, pues esta cosecha que acabamos de pasar. Y hay que ser agradecidos. Ahorita tenemos, pues, lógicamente una reducción en esa cosecha para el periodo 2021-2022, pero realmente la cosecha que hay en planta no es nada despreciable. La verdad que se ve bonita y a nivel de crecimiento vegetativo para el siguiente año, pues tenemos muy buena planta, ¿verdad? Entonces, es bonito esas actividades de campo por lo mismo, ¿verdad? Porque podemos ver ejemplos que podemos utilizar en fincas, no solo hablando de
pues, de paquetes de nutrición, sino algunos ejemplos de poda y formación de plantas, qué sé yo, aplicar un poquito más de rock and roll, aplicar algún topping, una cosa así, pues para lograr maximizar más el desarrollo o la vida de esa planta, ¿verdad? Más en las zonas altas, que es tan lento el crecimiento de una planta después de una poda completa. Sí, claro, no, ahí vamos a valorar y agendar tal vez una visita para ver en sitio todo el tema de aplicación que se ha hecho y todo el manejo agronómico que es integral con todo lo que se ha hecho. Más bien, claro que sí. Muchísimas gracias, César, nuevamente, y nos estamos conversando. Gracias a ustedes más bien, y muchísimas gracias, y ahí nos estamos viendo. Cualquier consulta, cualquier cosa que quede en el aire la podemos evacuar en cualquier momento, no hay ningún problema. Perfecto, César, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego, César. Don Anselmo, para continuar con la parte evidencial del Comité de Educación. Sí, Moradito. Bueno, vamos a ver, compañeros, tenemos algunas cositas que tenemos que valorar, como por ejemplo, estamos haciendo el listado de las personas que quieran variedades de café para el próximo año del tipo que produce la empresa Gaia, que está en Paraíso de Cartago. Entonces estamos recibiendo datos, actualizando la lista con los agricultores que quieran integrarse o que quieran integrar esas variedades a las fincas. Hay disposición de Millennium, Centroamericano, Geisha, Esperanza y algunas otras variedades que se pueden trabajar también. Esto Moradito lo está coordinando para ver si para el próximo año, posiblemente mayo, junio, podamos tener pues ya estas plantas por acá. El valor, como se dijo, va a rondar los 450 a 500 colones por planta. Entonces las personas, los agricultores que estén interesados en alguna cantidad, qué sé yo, 50, 100, 500 o 1000 plantas, pues que nos hagan saber para seguir engrosando esta lista y así poder hacer la contratación con la empresa. Tenemos que pedirles, compañeros, que en el manual que se les dio hay un registro, un libro de registros que llevamos de la finca, de que lo actualicemos, lo pongamos al día para el próximo año poder, digamos, hacer comparaciones de aquí en adelante con los productos que aplicamos, con las formulaciones, dosificaciones y todo el sistema que se aplica a la finca para llevar un control y poder establecer si nos dio resultado, si no nos dio resultado, por qué, todas estas cosas. Ese libro de registros es importante que lo estemos llenando con las actividades, sobre todo ahora que estamos fertilizando, que estamos en atomización y en otras actividades. Para informarles, el Departamento de Apoyo al Productor, con Moradito a la cabeza, con don Luis Diego, y el Comité de Educación, valoramos lo actuado hasta el momento y decidimos que para el cierre que nos espera para los próximos meses vamos a tener 2 actividades por mes, y tenemos la idea de ver si nos es posible hacer por lo menos una actividad por mes presencial, porque es muy importante, como les dije anteriormente. No es lo mismo escuchar, por ejemplo, a don César ahora hablando de dureza, de pH, de calidades de agua, cómo se degrada el glifosato, cómo se degradan agroquímicos. No es lo mismo escucharlo que verlo presencialmente, y eso tuvimos la oportunidad, los que asistimos al día de campo con Resusa, con esta gente, de poder ver esto personalmente. Entonces es muy, para el productor es muy atractivo y es el aprendizaje, pues es más en forma más idónea. Entonces vamos a tratar de hacerlo. Para el próximo 2 de septiembre, Moradito nos tiene con la empresa AgroSuperior una charla técnica sobre productos y, bueno, lo que ellos están trabajando, pero... sí, Moradito. 9 de septiembre. El 9 de septiembre, perdón. El asunto es que yo me di a la tarea para hacer la presencial de buscar, por ejemplo, dónde podríamos reunirnos. El asunto es que el salón parroquial, el salón comunal, no están, en este momento no están disponibles.
la salita digamos, de capacitaciones de Copedota, pues no reúne las condiciones por si nos llegan, qué sé yo, 20 productores, no vamos a tener el espacio. No sé, Moradito, sería importante valorar si podríamos. Yo recuerdo cuando hicimos el año pasado la reunión de Rainforest en la finca Copedota, ahí donde trabaja los abonos orgánicos y eso, si podríamos hacerlo por ahí, ¿verdad? Entonces vamos a valorar, sería la única opción para hacerlo presencial. Si no, pues tendríamos que pasarlo a la plataforma también. Pero sí, nos vamos a abocar en septiembre, octubre y noviembre para ver si podemos, por lo menos al máximo, hacer el esfuerzo para poder reunirnos presencialmente, ¿verdad? Y compartir y poder ver muchos temas. Importante también es visitar la finca del Cedral para ver algunos proyectos que lleva la cooperativa ahí. Eso lo vamos a estar organizando en los próximos días y ahí le va a llegar la comunicación también. Hay un asunto, hoy tenía preparado algo sobre doctrina cooperativa, principios, valores y toda esa cuestión, pero en realidad quiero que hablemos, compañeros, sobre un tema que es altamente preocupante, en el cual está abocada la administración de Copedota, está abocado el grupo de apoyo al productor y el consejo de administración y todos nosotros, desde luego. Lo que es para este año, tenemos, hay varios factores que están jugando en contra de nuestra cooperativa. Uno de ellos es, pues, que no es un secreto de que la cosecha no está al 100% como en años anteriores, sino que pues hay una merma sustanciosa en la mayoría de las fincas. Lo segundo, la competencia, dado lo que sucedió con Brasil y bueno, la situación actual con el mercado de café, de que se disparó el precio, entonces la competencia pues está ofreciendo precios exorbitantes muy buenos. La verdad es que hay que ser sincero, ¿verdad? Precios muy buenos de contado. Bueno, hay gente que habla hasta de 150,000 colones por fanega, que hay, digamos, algunos, por ejemplo, la EVA y otros beneficios que están haciendo esas ofertas y también las transnacionales. Entonces nos vemos en el, ¿qué le digo? En la situación de que Copedota pues ha llevado a través del tiempo algunas ventas por contrato. Nosotros tenemos ya contratos por varios, X cantidades de café, pero el asunto es que para poder cumplir con estos contratos y poder mantener la estabilidad de la empresa y lógicamente el mayor beneficio para todos los productores, necesitamos la fidelidad de todos los asociados. No estamos hablando del grupo de apoyo o de lo que es el programa Familias Productoras con Misión, sino de todos los productores, ya que en años anteriores se ha jugado diferente. Las transnacionales y algunos microbeneficios han comprado café a asociados de Copedota, que son medianos productores que pueden, digamos, si por ejemplo Volcafé llega y le ofrece a X productor que si le puede proporcionar 200, 300 fanegas, le hace un precio especial y así por el estilo. Y esta gente será lo que estaban haciendo, algunos compañeros. Vendían un poco de café así en esta forma y otro poco pues a la cooperativa. El asunto fue que este año que pasó tuvimos un asunto diferente. Muchos pequeños productores menores de las 100 fanegas, 50 fanegas, pues hicieron esta maniobra también, para llamarlo así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un productor de 30 fanegas vendió 20 fanegas y aportó 10 fanegas a la cooperativa. O sea que ya el fenómeno no es solamente con medianos o ya grandes productores, sino también los pequeños. Y esto sí nos pone en aprietos, porque la fortaleza ha sido a través del tiempo, pues el sustento y la fidelidad que hemos tenido de la mayoría de productores y sobre todo los pequeños productores que no han sido digamos, tan tentados por los precios y por obtener el valor de café de una sola vez, en un solo momento. Entonces hay que reflexionar, la administración, el consejo de administración y el grupo de apoyo están visitando fincas, están visitando productores, tratando de lograr el máximo compromiso de los compañeros y compañeras asociados para que pues tratemos en lo posible de llevar el máximo de cafecito que podamos a nuestra cooperativa.
dentro de lo que es la identidad y la doctrina, pues hay varias cosas que en este momento pues no las vamos a ver, pero sí, son compromisos que tenemos como productores, como asociados a nuestra cooperativa, pero en este momento se está digamos, llegando a la conciencia de los productores de que si las cooperativas, lo que es Copetarrazú y lo que es Copedota, no estuvieran, pues lógicamente la competencia no andaría con estos tipos de precios, con esta ventaja sobre precios, sino que pues sería otra situación. Ya hemos tenido el caso, por ejemplo, cuando estuvo la meseta por acá, y hemos tenido pues algunas experiencias que han sufrido algunos compañeros productores. Entonces, realmente la fortaleza de la zona Los Santos de los productores ha sido las cooperativas. Entonces, yo no me imagino, en realidad, si pasara, por ejemplo, lo que pasó con Copellano Bonito, que ya no está digamos, ya no está trabajando con los productores de esa zona, o lo que pasó con Copeleco. Entonces, todas esas cuestiones hay que hacer un análisis, una reflexión, parar un momento y ver si en realidad, pues, yo sé que la situación de todos nosotros como productores en la actividad que tenemos es dura, en realidad que es dura, no es nada fácil en este momento producir, los costos de producción son demasiado altos, las cargas sociales también, los que tienen muchos colaboradores o pocos colaboradores dentro de la finca, los seguros, ¿qué les voy a decir? Saben que son bastante caros, la mano de obra, toda esta cuestión, aparte de que lo que por motivos de pandemia, pues hemos tenido que hacer inversiones en mejoramiento de casas para peones y toda esta cuestión, que es una inversión que se da a largo plazo, porque en realidad no va a redituar frutos así como muy rápido, sino que es en el confort, la comodidad que tengan los recolectores y en base a lo que nosotros les demos, pues ellos nos van a tratar así los cafetales. O sea que sí, va a redituar frutos, pero no es así que en 1 año o 2 años vamos a recobrar esas inversiones. Ha sido bastante duro, compañeros y compañeras, pero en realidad tenemos que valorar todo esto, ver la función de las cooperativas en el plano social, en el plano, lo que estamos haciendo en ecología, lo que estamos haciendo en el ambiente, produciendo en armonía con el ambiente, y sobre todo, pues, la función social, lo que significa una empresa como Copedota para nuestro cantón. En realidad está cubriendo una de las necesidades de trabajo, fuentes de progreso para muchas personas de acá, y nosotros como productores, pues, participamos activamente en este proceso. Entonces, compañeros, ver si podemos hacer conciencia, no solamente que sea tarea de la administración, de lo que es la gerencia, lo que es el consejo de administración, sino nosotros mismos como productores, como asociados, con la camiseta puesta, y sobre todo los que tenemos ya mucho tiempo, incluso los que van ingresando a la cooperativa, pues de tratar de fortalecer y cuidar nuestra empresa, porque en realidad es nuestra cooperativa nos da un montón de beneficios que en una próxima charla vamos a valorar todo lo que la cooperativa significa para nosotros como productores. Entonces, compañeros, hagamos reflexión, hagamos conciencia y sobre todo hablemos con todos los compañeros asociados que podemos, al igual que lo estamos haciendo el Comité de Educación, nosotros como directores, pero como asociados también. Don Miguel, veo que tiene una manita levantada por ahí. Sí, muchas gracias, don Anselmo. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Quiero hacer un pequeño comentario en referencia a eso que usted está hablando, don Anselmo. Perfecto. Eso que usted está diciendo es la base de la sobrevivencia de la cooperativa. Y eso lo demostró el pasado cuando no existían las cooperativas, ¿verdad? O sea, el ser fiel. Estas empresas hacen eso de manera temporal para competir y dar un golpe mortal a las cooperativas. Y si hipotéticamente las cooperativas desaparecieran, en lugar de 150,000 pesos le van a llegar a ofrecer como máximo 30,000 por fanega. Esos movimientos estratégicos yo me los conozco muy bien. Entonces, esos son estrategias muy fuertes y son de corto plazo, porque ellos no pueden aguantar pagar constantemente en el tiempo eso, ¿verdad? Eso es una estrategia para debilitar 100% a las cooperativas, para luego comprar el café
a precios, discúlpenme la palabra, ridículos. Entonces, eso que usted plantea me parece sumamente importante, que se organice esas charlas del cooperativismo, ¿verdad? Para hacer valer el derecho de las cooperativas que tanto ha costado mantenerlas. Para nadie, si una empresa en cualquier sector es difícil, ya la del café también es totalmente compleja, ¿verdad? De sostenerla en el tiempo. Entonces yo, desde mi punto de vista, yo apoyo totalmente eso que usted está hablando, porque de esto, aunque tal vez no parezca, o tal vez de momento no se vea, esto en el corto, en el mediano o largo plazo puede ser un golpe mortal para todos, ¿verdad? No hay que subestimar esos movimientos porque pueden hacer, o sea, lo que yo estoy escuchando ahorita es porque ya hay una preocupación seria, ¿verdad? Eso quiere decir que estamos, entre comillas, entre alerta amarilla y roja, ¿verdad? Entonces, yo apoyo totalmente que se den esas charlas, que se fomente y que se divulgue esto para participar de esto, ¿verdad? Porque sin las cooperativas, la zona no sería la misma, ¿verdad? Entonces, esa es mi aportación, don Anselmo. Muchas gracias y a todos buenas tardes también. No, muy acertado, Miguel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don. ¿Se escucha? Moradito, perdimos comunicación. Bueno, mientras Moradito se reinstala nuevamente. Entonces, compañeros, así está la situación. De verdad que es preocupante, de verdad que tenemos que tomar cartas en el asunto. No vamos a hablar de lo que es el estatuto, de lo que es la ley de asociaciones cooperativas, de lo que el compromiso que adquirimos cuando hacemos digamos, presentamos la solicitud de asociación a una cooperativa, que ahí nos vemos obligados con un montón de cosas que tenemos que llevar a cabo como asociados dentro de la responsabilidad que nos compete para las cooperativas, ¿no? Hablemos de conciencia, hablemos de situación real, hablemos de futuro, hablemos de que nuestra cooperativa es una empresa que nos ha costado un esfuerzo de más de 60 años. En realidad, los pioneros tuvieron una gran visión, tuvieron un gran valor. Nosotros ingresamos ya a una cooperativa pues bastante robusta, fuerte, que tenía muchas condiciones y debemos de tratar de que cuando nos retiremos por lo que sea, pues que nuestra cooperativa siga siendo una opción para los productores y que siga pues siendo pujante, que siga siendo el motor, el corazón que mueve nuestra comunidad del Cantón de Dota, ¿verdad? Y no solamente ahora el Cantón de Dota, sino pues lógicamente que tenemos ya en la zona de influencia de Copedota, pues está toda la zona Los Santos. Tenemos muchos lugares que nos aportan, gracias a Dios, su cafecito, y tenemos por esos lugares también productores muy apuntados con las cooperativas. De hecho, pues la situación que hemos tenido el año pasado y de la pandemia, no hemos podido como comité de educación reunirnos con ellos, pero en años anteriores era una tónica permanente que teníamos reuniones en los 7 lugares donde estaban ubicados recibidores y donde teníamos asociados, incluso allá Carrizal, San Isidro, León Cortés, todos esos lugares los andábamos, La Esperanza, con el grupo de apoyo, con Moradito, con el señor Daniel Ureña, que en ese tiempo estaba de ingeniero en Copedota también, o sea, que teníamos una relación pues muy directa con los productores de todas esas zonas y Providencia también, o sea, no había lugar al que nosotros no fuéramos. Este año, pues por la pandemia y que se ha, digamos, dificultado por los protocolos y todo, ustedes lo han sentido y nosotros también, no hemos podido realizar un montón de programas. De hecho, ahora en septiembre estamos presentando un nuevo programa de capacitación y presupuesto para el próximo año, lógicamente con toda la fe de que podamos hacer uso de la reserva de educación y de bienestar social en los programas sociales, educativos. Los programas de bienestar sí van bien, ellos están al día, pero en educación sí hemos tenido mucho problemita y lo podemos ver por ejemplo, no es lo mismo
un día de campo, una charla técnica, cuando se hacía en Copedota, que llegaban 60, 40 personas mínimo, a cuando lo hacemos por la vía virtual, que muchas veces pues mucha gente tiene problemas de conexión, problemas de internet, y también pues a muchos ya de cierta edad pues nos come la tecnología en cierto momento. Entonces todas estas cuestiones nos han diezmado un poquito en la participación y en el apoyo que podamos darle a los productores, pero sin embargo el grupo de apoyo, los ingenieros de Copedota siempre están a disposición de todos los productores para visitarles sus fincas, para darles la asesoría técnica. Igual lo hacemos, por ejemplo, con este señor César Solís, que en realidad, aunque él representa una casa comercial, las charlas y las capacitaciones y lo que él hace, lo hace con el corazón. Lo hace como vecino de San Pedro, como miembro de esta zona, como productor, como es don Jaime Solís, que es el presidente del Consejo de Administración de Copedota. Entonces, digamos, eso lo que él hace va acertado y va en directo, no como negocio, sino como lo que tenemos que hacer para poder subsistir y para poder mejorar. Bueno, no sé, compañeros, para no hacerle más extenso el asunto, si alguien quiere opinar algo más, o Moradito. No, de nuevo agradecerles por la presencia a todos. Muy válido los comentarios del presidente del Comité de Educación, como lo es Anselmo Camacho. Y seguimos en constante comunicación, en constante manejo de información para todos ustedes, y ahí les estamos informando de las nuevas actividades y de las visitas de gestión que se están realizando. Ahí nos estamos hablando. Agradecerles los comentarios y de todo, y nos estamos hablando en los próximos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Moradito. Bueno, compañeros, reflexionemos, hagamos conciencia y en realidad pongamos todo nuestro mayor esfuerzo y empeño para que nuestra cooperativa sea grande, que siga siendo la casa de todos los asociados de Copedota y lugares aledaños. Muchísimas gracias, bendiciones, cuídense mucho y ahí estamos en contacto. Entonces nos despedimos. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde y noche.